Durante el 99% de nuestra historia, el ser humano no era el rey del mundo, para nada, era el menú. Éramos una especie frágil, sin murallas, sin garras, una criatura que temblaba en la oscuridad y que podía ser borrada del mapa por un invierno brutal o una manada de lobos. Y sin embargo, esa misma presa asustada hizo algo imposible. Levantó ciudades donde solo había barro o desierto, desvió ríos, inventó dioses para justificar su poder, leyes para frenar el caos y armas para aplastar a sus rivales. Ese fue el mayor y más brillante y también más peligroso experimento de nuestra historia, la civilización. Y lo que vas a ver hoy no es un vídeo de historia aburrido sobre fechas y redes muertos, no. Es la crónica de nuestra obsesión absoluta por la inmortalidad. Es el relato de cómo esta estructura alteró el planeta, masacró a millones, cosió continentes enteros a la fuerza y nos llevó a crear una máquina global que ahora no sabemos cómo apagar. Cada imperio prometió ser eterno. Todos creyeron tener la fórmula secreta para sobrevivir. Pero la historia esconde una verdad incómoda. Cuanto más grande y compleja es una civilización, más espectacular es su derrumbe. La guerra, el clima, las plagas o la arrogancia terminaron devorándolas a casi todas. Hoy no vamos a hablar de un solo imperio. Vamos a viajar desde las primeras hogueras del Paleolítico hasta las megalópolis de cristal de hoy para descubrir cómo la humanidad intentó hacerse eterna y por qué nosotros podríamos estar a punto de cometer los mismos errores. Quédate hasta el final porque vas a descubrir por qué tu vida actual, tu cuenta bancaria y tu ciudad dependen de un hilo invisible que ya se ha roto muchas veces en el pasado. Esta es la verdadera historia de las civilizaciones y créeme, después de este vídeo jamás volverás a ver el mundo que te rodea con los mismos ojos. Soy JJ Priego, acomódate. Esto es Historias de la Historia y hoy vamos a desenterrar el código fuente de nuestra propia extinción y también supervivencia. Así que por favor, no te pierdas ni un segundo. Ya sabes que aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Acompáñame. El fuego, la rueda, la escritura, Internet. Creemos que estos son nuestros mayores inventos, pero hay una idea que las devora todas. Una civilización no es solo un montón de ruinas bonitas, es una máquina gigantesca, un sistema diseñado para almacenar comida, recaudar impuestos, movilizar ejércitos y convencer a millones de extraños de que luchen y mueran por una misma bandera. Pero al dejar de ser nómadas, creamos monstruos nuevos. Ya no teníamos al león en la sabana, no, ya no era nuestro problema. Ahora teníamos al tirano en el trono, a la hiperinflación, a las pandemias viajando por las rutas comerciales. Y es que construimos sistemas tan colosales que si un solo engranaje fallaba, millones de personas morían de hambre. Y la gran pregunta es esta: si ese colapso definitivo nos ocurriera hoy a nosotros, ¿sabrías cómo empezar de nuevo? Precisamente por eso, pocas veces un patrocinador ha encajado tan perfectamente en este canal. Quiero dar las gracias a Duomo Ediciones, porque nos traen The Book, la guía definitiva para reconstruir la civilización, del colectivo Hungry Minds. Parte de una premisa brutal. Si nuestra civilización sufriera una crisis total, ¿cómo podríamos reconstruirla desde cero? Y no es solo un libro bonito, es una enciclopedia ilustrada sobre los conocimientos técnicos e ideas que sostienen a nuestra especie. Desde la rueda hasta las hierbas medicinales, pasando por el submarino o la psicoterapia, a lo largo de 23 capítulos, recorre absolutamente todo lo que sostiene eso que llamamos civilización. Tenéis el enlace directo a The Book en la descripción y en el comentario fijado. Pero también podéis acceder ahora mismo escaneando este código QR que veis en pantalla. Y no olvidéis usar el código de descuento exclusivo para vosotros, Priego10, con el que tendréis un 10% de descuento automático en vuestra compra. Ya veis que es brutal y es casi más grande que yo. Y ahora sí, para entender cómo construimos todo esto que hoy damos por sentado, viajemos al momento exacto en el que dejamos de ser solo una especie más. Antes de Roma, antes de Egipto, antes incluso de que existiera el concepto de frontera, el mundo no nos pertenecía. Negociábamos con la naturaleza cada amanecer. Pero teníamos un superpoder clandestino. No éramos los más rápidos ni los más fuertes, pero podíamos hacer algo a una escala que ningún otro animal habría logrado. Crear mundos invisibles compartidos. Podíamos inventar mitos, compartir recuerdos,
cooperar en masa. Hace decenas de miles de años, grupos minúsculos de humanos salieron de África sin mapas y sin brújulas. Atravesaron glaciares, desiertos y océanos hasta llegar a Australia. Y es que antes de levantar una sola pared de ladrillo, ya éramos capaces de conquistar continentes. Eso es brutal. Y ojo a este dato, porque no estábamos solos, ya que nos cruzamos con otras especies humanas como los neandertales. Y no solo los combatimos, nos mezclamos con ellos. Si hoy te haces un test genético, muchas personas, sobre todo fuera de África, descubrirían que aún llevan una pequeña parte de esa herencia neandertal. Y entre todos descubrimos el fuego. Y tenéis la historia del fuego aquí en un vídeo que tenéis que ver sí o sí. Y bueno, en medio de una era de hielo brutal, alguien decidió mancharse las manos de carbón y ocre y pintar un bisonte en una pared. Eso no es solo arte, es el primer disco duro de la humanidad. Estábamos guardando información fuera de nuestros cerebros. Estábamos diciendo, estuvimos aquí. Y gracias a esa capacidad mental, logramos lo impensable. El primer gran pacto que cambió nuestra historia no quedó escrito en piedra ni sellado por reyes. Fue un proceso lentísimo, casi invisible, y algunos lobos empezaron a merodear nuestros campamentos. Nosotros toleramos a los menos agresivos. Y generación tras generación, nació una alianza biológica sin precedentes. El lobo no se convirtió de pronto en perro. Nos fuimos domesticando mutuamente. La primera pieza de la naturaleza que logramos domesticar fueron ellos. Y te lo explico mejor en mi vídeo sobre la historia del perro, que te va a encantar. Y poco a poco empezamos a caminar más despacio. En Oriente Próximo, la cultura natufiense empezó a quedarse en un mismo lugar. Ya no solo seguíamos a la comida, esperábamos a que creciera. Empezamos a echar raíces. Estábamos a punto de pulsar el botón que cambiaría el planeta para siempre. Pero sobrevivir no era suficiente. En algún momento tomamos una decisión que lo cambiaría todo para siempre, porque dejamos de seguir a la naturaleza y decidimos obligarla a producir para nosotros. Creemos que ese fue nuestro mayor triunfo, pero la realidad es que ese día la humanidad caminó ciega hacia la trampa más brillante y mortal de su historia, porque durante milenios ser nómada no era un atraso, era la máxima forma de libertad biológica. Si había sequía, te movías. Si escaseaba la caza, cambiabas de ruta. No controlabas el mundo, no, pero tampoco estabas encadenado a él. Pero la agricultura cambió las reglas de nuestra especie. El día que siembras una semilla, ya no puedes irte. El día que domesticas un rebaño, tienes que protegerlo. Y lo más peligroso de todo, el día que produces más comida de la que puedes comer en un día, inventas algo aterrador, el excedente. Y es que un saco de grano guardado no es solo comida, es riqueza. Y es el motivo perfecto para que tu vecino te ataque. Es la excusa para construir un muro. Es el nacimiento de la desigualdad, de los ejércitos y de los líderes. Por lo tanto, el excedente es el embrión de la guerra. Pero además, el excedente trajo consigo el robo más silencioso de nuestra especie. En muchos grupos paleolíticos, el poder estaba menos concentrado y la desigualdad material era mucho menor que en las sociedades agrarias posteriores. Pero con la propiedad, la herencia y la acumulación, muchas sociedades empezaron a dar más importancia al control del linaje y con ello reforzaron formas más duras de control sobre la reproducción y sobre el lugar social de las mujeres. La civilización no solo levantó muros de piedra para proteger el trigo, levantó muros invisibles para encerrar a la mitad de su población. Pero no fue un interruptor que se encendió de golpe en todo el planeta, fue algo mucho más inquietante. Un cierre lento y desigual del poder sobre los cuerpos, la herencia y el linaje. Pero espera, porque aquí la historia da un giro que dejó a los arqueólogos con la boca abierta. Y antes de viajar a Turquía para mostrarte el hallazgo que rompió todas las reglas que nos enseñaron en la escuela, tengo que pedirte un favor vital, porque mirando las analíticas me he dado cuenta de algo alucinante en este canal, porque casi el 60% de lo que estáis devorando este documental no estáis suscritos al canal. Pensad una cosa, hacer este nivel de investigación y producción lleva semanas de trabajo, y darle a ese botón de suscribirse es completamente gratis para ti, y también al botón de like. Pero es el motor exacto que me permite seguir creando estos vídeos. Así que si te está gustando este viaje, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. ¿Ya lo tienes? Bueno, sigamos. Como te decía, durante décadas nos enseñaron una fórmula simple. Primero cultivamos, luego nos hicimos sedentarios y al final construimos templos. ¡Falso! En Göbekli Tepe, en Turquía, hace más de 11.000 años, cazadores-recolectores levantaron pilares de piedra gigantescos de hasta 16 toneladas. Y lo hicieron antes de que existiera la agricultura a gran escala. Göbekli Tepe rompió una vieja certeza. La monumentalidad pudo aparecer antes de la agricultura a gran escala. Tal vez la necesidad de reunirse, ritualizar y cooperar
empujó después formas más intensas de gestión de alimentos. No lo sabemos del todo. Y precisamente por eso, el hallazgo es tan explosivo. Y esto no fue un milagro aislado, como si el planeta entero hubiera recibido una actualización de software al mismo tiempo. El ser humano empezó a domesticar el mundo. En Jericó, una torre y una muralla de piedra, anunciaban algo nuevo. La comunidad ya no solo ocupaba un lugar, empezaba a marcarlo, defenderlo y organizarlo de una forma completamente distinta. O por ejemplo, en China dominaron el arroz y el mijo. O en Perú, la ciudad sagrada de Caral demostró que en América también se estaba construyendo la monumentalidad desde cero. Pero la vida sedentaria tenía un precio oscuro. En Chatalhuyuk, una de las primeras grandes comunidades de la historia, la gente vivía tan junta que entraban a sus casas por el techo y enterraban a sus muertos bajo el suelo de la cocina. ¿El resultado de tanta proximidad? Pues enfermedades, tensiones, acumulación de residuos y una exposición creciente a infecciones que ya empezaban a parecerse a los costes biológicos de la vida urbana. Nos habíamos convertido en los amos del trigo, la cebada y las ovejas, pero en realidad ellos nos habían domesticado a nosotros. Para sostener este nuevo estilo de vida, la tecnología pisó el acelerador. Inventamos la cerámica para guardar nuestra nueva riqueza y luego fuimos un paso más allá. Empezamos a arrancar piedras del subsuelo para fundirlas. Había nacido la metalurgia, la trampa se había cerrado. Habíamos cambiado nuestra libertad por seguridad. Y al hacerlo, cruzamos una línea de no retorno, porque una vez que tienes graneros llenos, herramientas de cobre y aldeas permanentes, el siguiente monstruo de la historia es inevitable. Ya podíamos sentir su aliento en la nuca. Se acercaba la burocracia, los reyes, los impuestos, los imperios. Se acercaba la ciudad. Habíamos aprendido a quedarnos, a sembrar y a almacenar, pero de pronto, vivir mejor ya no era suficiente. La humanidad quería algo más peligroso, quería concentrar el poder. Y fue entonces, entre el barro, el sudor y los canales, cuando diseñamos la invención política más brillante y potente de nuestra historia. Porque, quítate de la cabeza la idea de que una ciudad es solo un pueblo más grande. No, una ciudad es una mutación. Es una máquina devoradora de recursos. Y para observar eso, viajemos a Uruk, en Mesopotamia, en una llanura donde cultivar era un infierno. El ser humano aprendió a domar el agua, desviamos ríos y construimos canales. Pero aquí hay un secreto oscuro que nadie te cuenta. Quien controla el agua, controla a la gente. La ciudad no nació solo por el aumento de población. También surgió de la necesidad de gestionar agua, excedentes, trabajo y autoridad a una escala nueva. Aparecieron los sacerdotes, los guardias y los reyes. El barro se había convertido en autoridad. Pero había un problema. Cuanto más grano almacenas, más cuentas tienes que llevar. La memoria de los ancianos ya no servía. Así que la humanidad hizo algo increíble. Inventó la escritura. Pero te cuento una verdad incómoda. La escritura no nació primero para la épica ni para la filosofía, no. Nació sobre todo para administrar, contar grano, registrar deudas, fijar entregas, hacer visible el poder sobre la arcilla. Fue una tecnología de control, una forma de sacar la memoria de nuestro cerebro y guardarla en un disco duro, para que nadie pudiera engañar al sistema. La ciudad ya no solo almacenaba comida, ahora almacenaba información. Además, esa tablilla de arcilla escondía el invento psicológico más letal de la historia, la deuda. Mucho antes de que se inventaran las monedas, inventamos el crédito. Las ciudades no solo atrapaban a la gente con murallas, los atrapaban con deudas impagables. El verdadero superpoder de un imperio no era tener más soldados, era lograr el truco de magia definitivo, que era convencer a millones de personas de que debían de sacrificar toda su vida a cambio de un trozo de plata, de bronce o de barro, es decir, dinero. Mientras tanto, en Egipto, la civilización demostraba que no solo dominaba personas, sino paisajes enteros. El río Nilo era la columna vertebral de un imperio, donde el rey no era un jefe, era un dios. Las pirámides no eran solo tumbas, eran teología, ingeniería y propaganda fundidas en piedra. Estaban enviando un mensaje terrorífico. Nuestro orden es eterno y aplastará a quien lo desafíe. Movilizar a decenas de miles de personas en un esfuerzo geométrico perfecto era una demostración de fuerza bruta. Era civilización condensada. Pero la grandeza tiene muchas caras. Si viajamos al Valle del Indo, a ciudades como Mohenjo-Daro, no vemos pirámides ni estatuas gigantes de dictadores, no. Vemos algo igual de asombroso. Calles en cuadrícula perfecta, sistemas de alcantarillado y ladrillos estandarizados.
El poder allí era silencioso. No necesitaban asustarte con un monumento masivo. Te dominaban a través de la eficiencia extrema, el urbanismo y el saneamiento. Una ciudad puede ser una exhibición de vanidad o una brutal máquina de eficiencia, pero una máquina necesita combustible. Y cuando una ciudad se queda sin recursos, sale a robarlos. Con figuras como Sargón de Akkad, la ciudad mutó de nuevo. Descubrió que podía proyectar su fuerza, someter a sus vecinos y multiplicar su poder mediante la sangre. Había nacido el imperio. Pero todas estas culturas tenían la misma obsesión: crear un orden colosal para vencer al caos. Construyeron realidades más grandes que la vida misma, pero la grandeza es ciega. Cuanto más espectacular y gloriosa es una ciudad, más campesinos, más agua y más violencia necesita para no morir de hambre. Debajo de los templos de piedra y la escritura se escondía una red invisible y delicadísima de dependencias. Habíamos construido un rascacielos gigantesco sobre unos cimientos de cristal y, sin embargo, no podíamos quedarnos quietos. Cometimos nuestra siguiente gran audacia: conectarlas. Al empezar a comerciar, competir y depender unas de otras, creamos la primera gran red internacional de la historia. Un sistema tan brillante que cuando falló estuvo a punto de devolver a la humanidad a la edad de piedra, sí, lo que oyes. La edad del bronce fue el primer momento en que el mundo se hizo verdaderamente interdependiente. Egipto, Babilonia, los hititas de Anatolia, los micénicos en Grecia, ya no eran reinos aislados, era un tejido vibrante de palacios, de diplomacia y rutas comerciales. ¿Y por qué? Pues por culpa de un metal: el bronce. Y es que el bronce era el uranio de la antigüedad. Quien tenía bronce tenía armas, y quien tenía armas tenía el poder. Pero había un problema geográfico brutal: el bronce se hace mezclando cobre y estaño, y esos dos materiales casi nunca están juntos. Para forjar una sola espada en Egipto, podías llegar a necesitar que un minero en lo que hoy es Afganistán sacara estaño, y que un barco lo cruzara por el Mediterráneo, y que un comerciante en Siria lo vendiera. El mundo antiguo funcionaba con la precisión de un reloj suizo. Las cartas diplomáticas viajaban miles de kilómetros. Los reyes se casaban con princesas extranjeras, y códigos como el de Hammurabi demostraron que el Estado ya no solo controlaba el trigo, ahora intentaba controlar el comportamiento humano mediante leyes escritas. Pero había un secreto a voces: cuanto más sofisticado es un sistema, más fácil es romperlo. Además, la naturaleza ya había dejado avisos anteriormente, porque siglo antes del gran colapso, la erupción de Tera había recordado al Egeo que incluso las civilizaciones más brillantes podían ser humilladas por un golpe geológico. Nos recordó una verdad aterradora: puedes construir las murallas más altas del mundo, pero no sirven de nada si el sol deja de brillar. Pero el desastre final, hacia finales del siglo XIII y comienzos del XII a.C., alrededor del 1177 antes de nuestra era, no tuvo una sola causa. Fue algo mucho peor: una reacción en cadena. Hubo sequías, la gente pasó hambre, los conflictos destrozaron rutas y ciudades, y justo cuando los grandes imperios estaban más débiles, aparecieron en el horizonte unas velas negras. Los egipcios lo recordaron con terror como los pueblos del mar. No sabemos con precisión quiénes fueron todos ellos. Quizá hubo migrantes armados, coaliciones oportunistas, mercenarios o poblaciones desplazadas por crisis previas. El problema no es que no tengamos una respuesta única, el problema es que probablemente nunca hubo una sola, y arrasaron con todo. En menos de 50 años, el mundo tal y como lo conocían se borró del mapa. El imperio hitita destruido, los palacios de Grecia incendiados, las rutas comerciales cortadas, los sistemas de escritura de algunas zonas olvidados para siempre. No estamos hablando de que cayera una ciudad, estamos hablando de que el sistema operativo del mundo entero se estrelló. Y de repente, la humanidad se dio cuenta de algo escalofriante: la civilización no eliminó el peligro de morir de hambre, simplemente lo hizo más complejo y más global. Pero cuando el humo se disipó, la humanidad demostró tener un defecto o una virtud espectacular: no sabe rendirse. El derrumbe no fue el final, la reinventamos desde cero. Y es que la lección del colapso fue brutal. Si dependes de rutas internacionales para fabricar bronce, un efecto dominó puede destruirte. Necesitábamos un material nuevo, uno que estuviera en todas partes, uno que no dependiera de frágiles redes de suministro. Necesitábamos el hierro.
A simple vista, parece solo un avance técnico, pero fue una de las mayores reconfiguraciones políticas de la historia. El bronce era caro, exclusivo de los reyes y las élites. El hierro no hizo iguales a todos, no, pero sí volvió más accesibles herramientas y armas que antes dependían mucho más de élites y redes complejas de suministro. De repente, era más fácil forjar espadas y arados que rompían la tierra más dura. Y mientras unos forjaban espadas, otros tejían nuevas redes. Los fenicios, los grandes navegantes, los grandes comerciantes del Mediterráneo, hicieron algo que cambiaría el cerebro humano para siempre. No inventaron de la nada la escritura alfabética, pero sí la convirtieron en una herramienta ágil, expansiva y decisiva para el Mediterráneo. Porque antes, para escribir cuneiforme o jeroglíficos, necesitabas años de estudio. Era un monopolio de los escribas. Los fenicios redujeron la complejidad, aceleraron la circulación y consolidaron un sistema consonántico ágil y portátil de poco más de 20 signos. Fue el primer código abierto de la historia y de repente la escritura era fácil, rápida y portátil. Y al tener un alfabeto y redes de intercambio más ágiles, ocurrió algo alucinante. A miles de kilómetros de distancia, sin conexión directa entre ellos, civilizaciones enteras sufrieron una actualización de software casi simultánea. Y es que haber sobrevivido a un apocalipsis hizo que la humanidad se hiciera las preguntas difíciles. En Grecia, la polis se consolidó como una nueva forma de comunidad política. La ciudad dejó de ser solo un almacén liderado por un rey para convertirse en un experimento donde la gente discutía la ley, la justicia y también el poder. En China, filósofos como Confucio intentaban diseñar un orden ético irrompible frente al caos. En la India, repensaban el cosmos y también el alma humana. La civilización ya no solo construía muros, ahora construía ideas, pero las ideas necesitan estructura, y ahí entró Persia. El imperio aqueménida no solo conquistó medio mundo conocido, inventó cómo administrarlo sin que se desangrara. Su secreto, pues una flexibilidad administrativa y religiosa comparativamente notable, autopistas kilométricas y el primer gran servicio postal del mundo. Persia demostró que para dominar un continente no basta con ganar batallas, tienes que hacer que la información viaje más rápido que las rebeliones. Y no, esto no fue solo un milagro en Eurasia, porque en América los olmecas levantaban centros ceremoniales masivos y en África el imperio de Kush construía sus propias pirámides, desafiando el antiguo monopolio visual de Egipto. El mundo se volvió policéntrico, competitivo, feroz. Y esa es la verdad más escalofriante de nuestra especie. El colapso de la Edad del Bronce debería habernos enseñado a ser humildes, pero no aprendimos humildad, no, aprendimos más arrogancia. Y es que al salir de las cenizas, la humanidad no dijo, construyamos menos para estar a salvo. Dijo, la próxima vez lo haremos más grande, más blindado y más letal. Habíamos sobrevivido al colapso, habíamos reinventado tanto el metal como la escritura, como la propia ciudad. Pero la humanidad tiene un problema, nunca sabe cuándo parar. Y así, una vez que descubrimos cómo organizar a miles de personas, la estabilidad nos supo a poco. Queríamos escala, queríamos continentes enteros, queríamos imperios tan monstruosamente grandes que sus gobernantes empezaran a rozar lo divino. Habíamos comenzado la era de los gigantes. Hasta ahora, las civilizaciones eran como islas, pero entonces llegó un joven de 20 y tantos años, llamado Alejandro Magno, y rompió las costuras del mundo, porque Alejandro no fue solo un rey, fue un meteorito. En apenas una década, aplastó imperios y obligó a que Grecia, Egipto, Persia y la India colisionaran. La civilización descubrió un arma nueva. Conquistar significa mezclar. Y la mezcla de culturas puede ser más peligrosa que cualquier ejército. Pero si Alejandro fue la velocidad, Roma fue la ingeniería. Roma no se convirtió en dueña del mundo solo porque tuviera buenas espadas. Se convirtió en un gigante porque industrializó la victoria. Inventaron la franquicia imperial. Y es que integraban progresivamente a parte de los conquistados en su sistema político y jurídico. Construían acueductos para desafiar a la naturaleza y tendían kilómetros de calzadas. Las carreteras romanas no eran caminos, eran las venas por donde circulaba el poder. El derecho romano no era solo un conjunto de leyes, era algo que permitía gobernar a millones de personas a distancia. Pero atención, al otro lado del mundo, China estaba creando un leviatán distinto, porque con la dinastía Qin descubrieron la magia negra de la burocracia extrema. Unificar a China no significó solo ganar batallas, significó homogeneizar por la fuerza, imponer una escritura estandarizada, una misma moneda,
una misma medida para los carros. Fue una estandarización espectacular y perfecta. Y luego la dinastía Han lo perfeccionó para que durara siglos. Los gigantes no solo querían crecer, querían ser inmortales. Y es que el planeta entero estaba sufriendo un ataque de gigantismo. En la India, el imperio Maurya dominaba casi todo el subcontinente, usando columnas de piedra para grabar propaganda moral y política a escala masiva. Y en México, Teotihuacán se levantaba casi como si fuera una megalópolis alienígena, con pirámides colosales y barrios multiétnicos. Y en las selvas, los mayas no solo organizaban el espacio, hackearon el tiempo, porque alinearon parte de su arquitectura y su poder con ciclos astronómicos del Sol, también de Venus y el calendario. Y en los desiertos de Perú, la cultura nazca trazaba dibujos gigantescos en la arena. La civilización ahora usaba la propia tierra como lienzo. Míralos. Este es el clímax de la ambición humana. Construimos ciudades imposibles, trazamos fronteras que cruzaban desiertos, le pusimos cadenas a la naturaleza. Pero cuidado, no todo el mundo se tragó la promesa de la civilización. Roma o China llamaron bárbaros y salvajes a quienes quedaban fuera de sus muros. Sí, para justificar masacrarlos, pero no todos los que vivían fuera del Estado eran atrasados ni estaban esperando entrar en él. En muchos lugares de todo el mundo hubo comunidades que resistieron, evitaron o escaparon de la fiscalidad, el reclutamiento y el control de los grandes poderes. La historia de la civilización también es la historia de quienes intentaron no ser absorbidos por ella. Además, cuanto más crecían estos gigantes, más se convencían de algo peligroso. Creían que eran invencibles. Roma creyó que era eterna. China creyó que era el centro del universo. La humanidad pensó que por fin había domesticado el caos para siempre, pero era una ilusión, una trampa. Debajo de todo ese mármol, de todas esas carreteras y las leyes, los gigantes respiraban con dificultad, porque necesitaban demasiados impuestos, demasiado trigo y demasiada sangre para mantener las fronteras cerradas. Ninguna estructura puede expandirse para siempre sin romperse por su propio peso. Y algunas de estas superpotencias no iban a morir de un día para otro, iban a hacer algo mucho más extraño y doloroso: mutar. Porque quizás tenemos una imagen muy ingenua de la historia. Creemos que los grandes imperios crecen, alcanzan la gloria y un día simplemente desaparecen. Pero la realidad es mucho más perturbadora. Las civilizaciones, las más grandes, no mueren cuando su poder militar se agota. Hacen algo mucho más sofisticado. Como un virus que necesita un huésped nuevo, cambian de dioses, cambian de capital y traicionan su propia identidad para seguir gobernando el mundo. Te han contado una historia a medias. Roma no desapareció del todo en el año 476. Cayó su mitad occidental, sí, pero el centro imperial se desplazó a Constantinopla. Y en Oriente, el imperio sobrevivió, transformándose hasta convertirse en lo que hoy llamamos Bizancio. Cuando el gigante romano empezó a ahogarse, hizo el truco de magia más brillante de la historia. Tomó una religión perseguida, el cristianismo, y la convirtió en su nueva arma. Cambiaron las togas por cruces y conservaron su burocracia aplastante. Pero ahora, obligándote a obedecer no solo por la ley humana, sino por la ley de Dios. Y este truco de supervivencia se replicó por todo el planeta. En la India, el imperio Gupta descubrió que no necesitas conquistar con espadas, si puedes dominar con la mente, convirtiéndose en una superpotencia de las matemáticas, la astronomía y la filosofía. En China, la dinastía Tang comprendió que una civilización indestructible no es la que rechaza al mundo exterior, sino la que se lo traga. Su capital, Chang'an, se convirtió en una metrópolis deslumbrante que absorbía extranjeros, religiones y tecnologías de todo el globo. Pero si hablamos de mutaciones rápidas, nada supera lo que ocurrió en el siglo VII. Desde los desiertos de Arabia emergió una fuerza que reescribió el mapa a una velocidad brutal. El Islam no fue solo una religión, fue una máquina de síntesis perfecta que devoró y fusionó el conocimiento de Grecia, Persia y Roma. En ciudades como Bagdad o Córdoba, el álgebra fue desarrollada y sistematizada de forma decisiva, y la medicina alcanzó una sofisticación extraordinaria, y la astronomía se convirtió en una herramienta de precisión imperial. El saber ya no era un lujo, era el combustible del imperio. Pero ojo, porque como siempre hacemos en este canal, no podemos mirar solo Eurasia, porque a 4000 metros de altura, las culturas andinas, como Tiwanaku y Wari, construyeron imperios de piedra y también de redes logísticas que desafiaban a la biología. Por ejemplo, en el Cañón del Chaco, unos pueblos que la historia suele ignorar
levantaron complejos urbanos, alineados matemáticamente con los astros. Y en Rapa Nui, la humanidad demostró su terca obsesión por la grandeza levantando estatuas de toneladas de piedra en el punto más aislado del océano. La civilización dejó de ser un accidente en Mesopotamia y ahora era un patrón planetario. La humanidad podía reorganizar su alma, reinventar a sus dioses y adaptar su tecnología a selvas, desiertos y cordilleras heladas. El tablero estaba lleno de potencias ricas, armadas y convencidas de tener el favor del cielo. Y el problema de tener un planeta lleno de gigantes es que, tarde o temprano, van a chocar entre ellos. Y es que, como te voy diciendo, nos han contado una mentira enorme, que antes de que Europa cruzara los océanos, el resto del planeta era un lugar salvaje esperando a ser descubierto. Y no, ya había civilización en otros sitios. Por ejemplo, en África. Viajemos al sur de África. Olvida el cliché de las tribus aisladas. Aquí se levantaba el gran Zimbabue, una capital colosal, construida con bloques de piedra, sin usar un solo gramo de mortero. No era un poblado, era un nodo comercial global que intercambiaba oro y marfil con mercaderes que cruzaban todo el Océano Índico. África no estaba fuera de la historia, estaba escribiendo la suya propia a lo grande. Y si cruzamos a China otra vez, la dinastía Song estaba alcanzando cimas de innovación que Europa tardaría siglos en soñar. A veces pensamos que la tecnología es un invento occidental reciente, pero es falso. En este periodo, China consolidó y también difundió el uso avanzado de la imprenta, el papel moneda, la brújula y la pólvora. Eran sociedades protoindustriales hiperconectadas, con una escala de innovación que parecía ciencia ficción para su época. Pero bueno, la civilización no siempre crece dentro de un palacio. En el norte helado, los vikingos demostraron que el mar no era una barrera, sino una autopista, porque no solo cruzaron el Atlántico Norte hasta llegar a América, antes que Colón, también enlazaron Escandinavia con Bizancio y el mundo islámico, a través de las grandes rutas fluviales del este. El mar y los ríos eran su red, y si hablamos de velocidad y también de terror, nadie supera el imperio mongol. Nacidos en la estepa, crearon el imperio terrestre continuo más grande de la historia. Su brutalidad fue legendaria, pero también lo fue su logística. Un sistema de correos y comercio tan eficiente que funcionaba como el Internet de la antigüedad. Pero esa misma red de correos y seda transportó a un pasajero clandestino, el peor de todos. La peste negra viajó por las autopistas mongolas y masacró a un tercio de Eurasia, demostrando que cuando conectas el mundo para hacerte rico, también lo conectas o lo puedes conectar para morir en ello. Pero mientras Eurasia se asfixiaba por culpa de su propia red, al otro lado de un océano insuperable, la humanidad estaba llevando a cabo un experimento paralelo y silencioso. Un mundo aislado, que no sabía nada de los mongoles, ni de Bizancio, ni de la peste, pero que estaba construyendo sus propios gigantes. Piensa en los incas, porque construir un imperio en una llanura es fácil, pero ellos lo hicieron cosiendo la cordillera de los Andes. Levantaron un imperio en altura gracias a siglos de selección agrícola, terrazas, almacenamiento y un manejo fino de cultivos adaptados a pisos ecológicos extremos. Administraron a millones de personas mediante una red de carreteras al borde de precipicios y el uso de los quipus, una obra maestra de la logística. Y más al norte, los mexicas levantaron la ciudad imposible, Tenochtitlán. Esta fue una de las mayores y más impresionantes metrópolis del siglo XVI, una ciudad lacustre con calzadas, chinampas y mercados inmensos. Y su nivel de limpieza y gestión del agua dejó atónitos a los europeos que al verla por primera vez creyeron estar soñando. Pero la hazaña más alucinante quizás no ocurrió en tierra firme, ocurrió en el Pacífico, porque los polinesios fueron los astronautas del mundo antiguo. Navegaron el océano más grande de la Tierra, usando solo las estrellas, las corrientes, el oleaje y la memoria oral. Y es que colonizaron miles de islas remotas, creando una civilización oceánica que desafía cualquier lógica. El planeta entero estaba vivo. No existía un centro del mundo, existían muchos. Zimbabue, China, los Andes, el Pacífico, Mesoamérica. Eran civilizaciones complejas, sofisticadas y poderosas, que estaban a punto de ver cómo su aislamiento terminaba para siempre, porque durante milenios el mundo fue un archipiélago de imperios, cada uno en su rincón, creyendo ser el centro del universo, como os decía. Pero ese equilibrio estaba a punto de romperse para siempre. Los océanos
iban a dejar de ser muros de agua para convertirse en autopistas de colisión. Y cuando estas civilizaciones gigantescas chocaran por primera vez, el resultado no sería una simple suma, sería la explosión más destructiva y transformadora de la historia de nuestra especie. El planeta entero, empezó a sangrar. Y es que Europa no dominó el mundo por una inteligencia superior, lo hizo por una combinación particularmente explosiva de navegación oceánica, artillería, finanzas, competencia entre estados y circulación acelerada de información impresa, porque la invención de la imprenta no solo multiplicó libros, multiplicó ideas. La escritura servía para administrar, pero la imprenta servía para contagiar. Las ideas, las técnicas, los mapas y los manuales empezaron a multiplicarse con una velocidad nunca vista, y con ese nuevo poder cruzaron el Atlántico. Lo que ocurrió a finales del siglo XV no fue un simple descubrimiento, fue la colisión más brutal de la historia biológica. Dos mundos que llevaban separados miles de años chocaron de frente, y la verdadera arma de destrucción masiva no fue la pólvora ni las espadas de acero, fueron los microbios. La viruela, el sarampión y la gripe arrasaron América. No fue una guerra justa, fue un apocalipsis inmunológico. Imperios colosales como el Inca y el Mexica, con millones de habitantes, capitales flotantes y ejércitos disciplinados, se desmoronaron desde dentro. Y aquí la historia nos obliga a mirar nuestra propia oscuridad. La civilización global moderna no nació solo de la ciencia y la valentía comercial, nació también del dolor industrializado. El Atlántico se convirtió en el escenario de una de las mayores y más devastadoras redes de esclavitud de la historia. Millones de vidas humanas fueron arrancadas de África y convertidas en simple mercancía para alimentar minas de plata y campos de azúcar. Esta es la tesis aterradora de nuestra especie. Cada vez que subimos un escalón en nuestra tecnología, inventamos una nueva forma de brutalidad, pero al mismo tiempo que la humanidad mostraba su peor rostro, la civilización sufría otra mutación mental, la revolución científica, porque durante milenios miramos las estrellas para adivinar el futuro, pero ahora Galileo las miraba a través de cristales pulidos para entender la física. Newton calculaba la gravedad. Dejamos de conformarnos con heredar el conocimiento de nuestros abuelos, sí, de griegos, romanos, árabes. Ahora queríamos probarlo, medirlo y someter a la naturaleza a interrogatorio. Y esa curiosidad científica nos llevó al punto de no retorno, la revolución industrial. Hasta este momento, el poder de un imperio se medía por la cantidad de músculo humano o animal que podía movilizar, pero de repente descubrimos cómo quebrar piedras negras para mover máquinas de hierro. El carbón, el vapor, el tiempo se comprimió. Las fábricas devoraron a los campesinos. Las ciudades crecieron como tumores de ladrillo y hollín. La civilización dejó de crecer a lo ancho y empezó a crecer a lo bestia. Uruk, Roma, los incas, China, todos fueron grandes, pero esto era diferente. Ya no había mundos paralelos. Ahora la Tierra era una sola máquina gigantesca. Un solo sistema violento, brillante, capitalista e imparable. Y cuando le dimos a la humanidad el poder de las máquinas, el siguiente paso ya no era dominar el mundo. El siguiente paso era destruirlo para volver a fabricarlo a nuestra medida. Hasta ahora, la historia había sido una cuestión de expansión, pero a partir de la revolución industrial, la humanidad hizo algo que rompió las leyes de la historia. Pisó a tope el acelerador y la velocidad nos volvió locos. Durante milenios, como te digo, el poder dependía del trigo, de los caballos y los músculos, pero de repente descubrimos la magia negra de los combustibles fósiles, electricidad, petróleo, acero. Dejamos de movernos al ritmo de la naturaleza y empezamos a movernos al ritmo de las explosiones. La civilización entró en una fase febril. Sentimos por primera vez que habíamos derrotado los límites del planeta. Y esa ilusión fue el error más peligroso de nuestra existencia, porque cuando la ciencia y la industria moderna se combinaron con el ego humano, la guerra dejó de ser un simple campo de batalla. Se convirtió en una fábrica de muerte. Las guerras mundiales destrozaron la mentira más bonita de la modernidad, la idea de que más tecnología nos hacía moralmente más superiores. Y es que resultó que todo nuestro genio administrativo, la logística, los trenes y la ciencia, todo lo que habíamos perfeccionado durante milenios, se usaron para diseñar el matadero perfecto. Descubrimos que la misma inteligencia que construyó el orden podía aniquilarlo en segundos. Y de ese abismo nacieron las dos imágenes que definen nuestra era. Dos columnas de fuego, una para destruir el mundo y la otra para escapar de él. La física nuclear nos dio el poder de los dioses para desintegrar la materia, y la carrera espacial nos dio algo igual de impactante, la perspectiva.
Porque cuando lanzamos un cohete al espacio, miramos hacia atrás y no vimos imperios, ni fronteras, ni reyes. Vimos una esfera azul y frágil, suspendida en la nada. Y allí, la Tierra dejó de ser el centro del universo. Se convirtió en una balsa salvavidas y mientras mirábamos a las estrellas, empezábamos a mirar hacia adentro. Descubrimos nuestro propio código fuente, el ADN. Y por si fuera poco, construimos una ciudad invisible para conectarlo todo. Internet. Roma construyó calzadas de piedra. Nosotros construimos una red planetaria de datos, pero seguimos haciendo exactamente lo mismo que en Uruk o Babilonia: almacenar, controlar y comunicar, solo que ahora lo hacemos a la velocidad de la luz. Y aquí ocurre lo más poético de nuestra historia. Con la ayuda de satélites, láseres e inteligencia artificiales, estamos desenterrando a las civilizaciones que el tiempo devoró. La civilización más moderna de la historia está usando sus mejores herramientas para desenterrar a sus fantasmas y preguntarles: ¿cómo caísteis? Porque sabemos que no hemos terminado. Después de pasar del fuego de la cueva al templo de piedra y de las murallas a la red global, volvemos a mirar hacia arriba. Misiones como Artemis II ya no son solo promesas. Tras su histórico vuelo tripulado alrededor de la Luna del 1 al 10 de abril de 2026, demostraron que esta especie terca y brillante sigue preparando su siguiente mutación: convertirse en una civilización interplanetaria. Por cierto, si quieres entender a fondo cómo estamos conquistando esta nueva frontera, te he dejado una lista de reproducción de mi otro canal, Ciencias de la Ciencia, donde desgrano todos los secretos del programa Artemis y de toda la carrera espacial de China y de otros países. Te lo dejo por aquí. La historia de las civilizaciones no demuestra que progresemos de forma limpia y triunfal, no. Sugiere algo mucho más incómodo. Casi siempre que aumentamos nuestro poder, también ampliamos la escala de nuestras vulnerabilidades. Hoy vivimos en la civilización más conectada, energética y poderosa de toda la historia. Y exactamente por eso, también es muy delicada. Dependemos de redes eléctricas invisibles, de servidores al otro lado del mundo, de equilibrios climáticos que no controlamos, y un solo fallo en cadena, y las luces se apagan. Y si las luces se apagan para siempre, ¿qué hacemos? Por eso recordaba antes que un libro como The Book, la guía definitiva para reconstruir la civilización, es una herramienta tan alucinante, porque si ese fallo sistémico ocurriera hoy, aquí tenéis el manual para no tener que empezar de nuevo desde la edad de piedra. Podéis acceder a él ahora mismo escaneando el código QR que veis en pantalla o a través del enlace que os he dejado en la descripción y en el comentario fijado. Además, recordad que con el código de descuento exclusivo Priego10, sí, Priego10, tendréis un 10% de descuento directo en vuestra compra. Reconstruyamos el mundo por si acaso. Roma, Egipto, los mayas, todos creyeron ciegamente que habían encontrado la fórmula para ser eternos. Nosotros somos simplemente la siguiente civilización en la fila. Así que hagamos un ejercicio de humildad brutal mirando al espejo de la historia. Nos creemos la cúspide de la evolución, los amos absolutos del planeta, porque hemos sustituido los muros de barro por servidores de datos y los graneros por mercados financieros. Pero no hemos escapado de la trampa de la civilización, no. Solo la hemos hecho a escala planetaria. Creíamos que estábamos domesticando al mundo para crear nuestro paraíso definitivo, pero en realidad nos hemos encadenado a una máquina global tan asombrosamente compleja que nadie sabe cómo detenerla sin que todo colapse. Y quizá dentro de 10.000 años, si alguien excava las ruinas de nuestros rascacielos, verá en nosotros exactamente lo mismo que nosotros vemos en los faraones, una especie deslumbrante, peligrosa y obsesionada con durar para siempre. Y ahora te pregunto a ti, de todas las civilizaciones del pasado, ¿cuál crees que refleja mejor nuestra arrogancia actual? Os leo en los comentarios. Y si vuestro cerebro ha sobrevivido a este viaje, suscribíos al canal y destrozad el botón de like y también el botón de hype. Sí, para que más gente nos conozca. Y si aún tenéis hambre de historia, os he dejado una lista de reproducción espectacular donde destripamos cómo lo cotidiano construyó nuestro mundo. Tenéis la historia de la patata, de la rueda, del vidrio, del perro, del reloj, de la cama e incluso la del dentista. Y para vuestra dosis de ciencia e historia diaria, os espero en Instagram, JJPriegoTV. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y recordad, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.